¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que algunas oraciones son respondidas mientras otras no? Jesús mismo nos dio la clave para entender cómo orar y recibir de Dios todo lo que pedimos. En Juan 14, 13, 14, Él dijo: todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Esta promesa no es un simple acceso a nuestros deseos, sino una invitación a una relación profunda y poderosa con Dios a través de la oración. Hoy exploraremos cómo Jesús nos enseñó a orar para conectar verdaderamente con el corazón del Padre, asegurándonos de que nuestras oraciones estén alineadas con su voluntad. ¿Estás listo para descubrir cómo orar de manera efectiva y experimentar la respuesta divina en tu vida? Jesús dejó claro que orar en su nombre no es simplemente una fórmula mágica que garantiza respuestas inmediatas. Es mucho más profundo. Orar en el nombre de Jesús significa orar con una comprensión plena de quién es Él y de lo que representa en nuestra relación con Dios. En Juan 14, 13, 14, Jesús dijo: todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Esta promesa no solo nos invita a orar, sino que también nos da acceso directo al Padre, siempre y cuando entendamos el poder y el propósito detrás de estas palabras. En la Biblia vemos cómo aquellos que oraron con esta comprensión experimentaron el poder de Dios de manera asombrosa. Pedro y Juan, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, se encontraron con un hombre cojo en la puerta del templo. Este hombre pedía limosna, pero Pedro, guiado por una fe inquebrantable y consciente del poder que le había sido otorgado, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Al instante, el hombre fue sanado. Este milagro no ocurrió porque Pedro usó el nombre de Jesús como una palabra mágica, sino porque entendía que orar o actuar en su nombre significa estar en total alineación con su voluntad y su poder. Cuando Jesús habló de pedir en su nombre, también nos enseñó que nuestras oraciones deben estar profundamente conectadas con el propósito de glorificar a Dios. Esto implica que nuestras peticiones no están diseñadas solo para cumplir deseos personales, sino para reflejar un corazón que busca alinear sus anhelos con los del Padre. En Mateo 6:10, Jesús modeló esta verdad en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este pasaje no solo es una guía para nuestras oraciones, sino una declaración de rendición total a su soberanía. Sin embargo, esto no significa que nuestras necesidades o deseos no importen. Al contrario, Dios se deleita en escuchar nuestras peticiones y en proveer lo que necesitamos. En Juan 15:7, Jesús lo expresa con claridad: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Permanecer en Él no es un requisito difícil de cumplir, sino una invitación a vivir en una relación íntima con Él, donde nuestras oraciones no son un monólogo, sino una conversación continua. Esta conexión es la clave para comprender cómo pedir en el nombre de Jesús transforma nuestra vida de oración. Cuando permanecemos en Él, nuestras peticiones comienzan a reflejar su carácter y su propósito. Pensemos en Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana oró fervientemente por un hijo. Su oración no solo fue una expresión de su profundo deseo, sino también una demostración de su fe en que Dios tenía el poder de responder. En 1 Samuel 1:11, Ana hizo un voto diciendo: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo te lo entregaré al Señor por todos los días de su vida. Esta oración, hecha desde un corazón rendido y en total confianza, fue respondida por Dios, y Samuel se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Orar en el nombre de Jesús también nos da la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones
incluso cuando la respuesta no es inmediata o no llega de la manera que esperamos. A menudo enfrentamos la tentación de dudar cuando nuestras peticiones parecen quedar sin respuesta. Sin embargo, la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios siempre está obrando, incluso en el silencio. En Marcos 11:24, Jesús enseñó: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esta declaración nos desafía a confiar plenamente en su fidelidad, sabiendo que su tiempo y sus planes son perfectos. Jesús modeló esta confianza en el Padre durante su ministerio terrenal. Antes de resucitar a Lázaro, oró diciendo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan 11:41-42. Estas palabras no fueron pronunciadas como un formalismo, sino como una expresión genuina de una relación íntima y constante con el Padre. Este es el mismo tipo de conexión que Jesús desea para nosotros cuando nos invita a orar en su nombre. Es importante recordar que orar en el nombre de Jesús no significa que obtendremos todo lo que pedimos, sino que nuestras oraciones estarán alineadas con su voluntad perfecta. Esto no es una limitación, sino una garantía de que lo que recibimos será siempre lo mejor para nosotros. En 1 Juan 5:14-15 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Cuando aprendemos a orar en su nombre, nuestra fe se fortalece porque entendemos que no estamos orando solos ni con nuestras propias fuerzas. Estamos invocando el poder de aquel que venció la muerte, el único mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 4:16 nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acceso directo al Padre es un privilegio inmenso que cambia por completo nuestra perspectiva sobre la oración. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no son lo suficientemente fuertes o elocuentes, recuerda que el poder de la oración no reside en nuestras palabras, sino en aquel a quien oramos. Jesús nos dio la autoridad de usar su nombre, no porque seamos dignos, sino porque Él lo es. En Romanos 8:34, Pablo nos recuerda que Cristo está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto significa que cada vez que oramos en su nombre, Él mismo presenta nuestras peticiones al Padre, garantizando que sean escuchadas. Este conocimiento nos libera de la carga de tratar de orar correctamente o de preocuparnos por si somos lo suficientemente buenos para acercarnos a Dios. Orar en el nombre de Jesús significa que no estamos solos. Estamos respaldados por su poder, su amor y su justicia. Cuando entendemos esto, nuestras oraciones se llenan de una nueva confianza, porque sabemos que estamos orando desde una posición de victoria. Si estás buscando una manera de profundizar en tu vida de oración, comienza por reflexionar en lo que significa orar en su nombre. No es solo una frase que decimos automáticamente, sino una declaración de fe, una proclamación de que reconocemos su señorío y su autoridad sobre nuestras vidas. Es una invitación a entrar en una relación más íntima con Él, a confiar plenamente en su bondad y a rendir nuestros deseos a su voluntad. Jesús nos ha dado acceso al Padre, y orar en su nombre es un recordatorio constante de esta verdad. No importa cuán grandes o pequeñas sean tus peticiones, recuerda que Él te escucha, que su poder es infinito y que su amor por ti no tiene límites. Cada vez que oras en su nombre, estás afirmando que crees en su promesa, que confías en su plan y que estás dispuesto a seguir su guía. Este es el comienzo de una vida de oración transformada y poderosa, donde cada palabra que pronuncias es respaldada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La fe es el fundamento sobre el cual se construye una vida de oración efectiva. Sin fe
nuestras palabras se convierten en sonidos vacíos, pero con fe, incluso la oración más simple puede mover montañas. Jesús fue claro al decir: todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Marcos 11:24. Este versículo no es solo una invitación a confiar, sino un recordatorio de que la fe no espera ver para creer. La fe confía en que Dios ya está obrando, incluso cuando no lo parece. En las Escrituras vemos cómo la fe de aquellos que se acercaron a Dios en oración abrió las puertas para milagros y respuestas inimaginables. El ciego Bartimeo es un ejemplo claro de esto. Sentado al borde del camino, gritaba con desesperación: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Marcos 10:47. A pesar de las críticas y los intentos de silenciarlo, Bartimeo persistió porque creía que Jesús tenía el poder de sanarlo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo dejó todo y corrió hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? A lo que Bartimeo respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Marcos 10:51. Su fe lo llevó a orar con audacia, y esa misma fe fue recompensada cuando Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Marcos 10:52. La fe no es un sentimiento pasajero, es una convicción profunda que transforma nuestras oraciones. Es la certeza de que Dios es capaz, que Él escucha y que responde conforme a su voluntad perfecta. Esta confianza nos permite acercarnos a Él con libertad y confianza, como se nos recuerda en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este pasaje revela que la fe no solo agrada a Dios, sino que también activa su poder en nuestras vidas. Cuando Jesús habló de tener fe, utilizó ejemplos prácticos que resonaban profundamente con sus oyentes. En Mateo 17:20 declaró: si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: quítate de aquí y pásate allá, y se quitará. Nada les será imposible. La semilla de mostaza es diminuta, pero contiene dentro de sí el potencial de crecer y convertirse en algo grande. De la misma manera, nuestra fe, aunque parezca pequeña al principio, puede crecer y generar resultados extraordinarios cuando se pone en acción. La fe no elimina las dudas o los miedos, más bien nos capacita para avanzar a pesar de ellos. Pensemos en el padre del joven poseído que se acercó a Jesús buscando ayuda. En medio de su desesperación dijo: creo, ayúdame en mi poca fe. Marcos 9:24. Estas palabras son un recordatorio de que la fe no requiere perfección, solo sinceridad. Jesús no rechazó a este hombre por su fe incompleta. Al contrario, respondió a su clamor y liberó a su hijo, demostrando que incluso la fe más pequeña, cuando se pone en las manos correctas, puede traer grandes resultados. Nuestra fe en la oración también se fortalece al recordar el carácter de Dios. Él no es un ser lejano ni indiferente. Es un padre amoroso que se deleita en escuchar a sus hijos. En Mateo 7, 9, 11, Jesús pregunta: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan? Este pasaje no solo afirma la bondad de Dios, sino también su deseo de proveer para nuestras necesidades. La fe no siempre se manifiesta en grandes demostraciones. A veces se encuentra en los actos más pequeños de obediencia. Pensemos en la viuda de Sarepta, quien en medio de una crisis obedeció la palabra de Dios a través del profeta Elías. A pesar de solo tener un puñado de harina y un poco de aceite, hizo lo que se le pidió y preparó pan para Elías antes de alimentar a su hijo y a sí misma. Su fe fue recompensada cuando Dios multiplicó sus provisiones
asegurando que no le faltara nada durante la hambruna. Primero Reyes 17, 12, 16. Este relato nos recuerda que la fe no siempre se trata de oraciones grandiosas, sino de pequeños actos de confianza que abren la puerta a la provisión divina. Cuando oramos con fe, no solo estamos declarando nuestra confianza en el poder de Dios, sino también en su plan. Esto significa que nuestra fe debe estar acompañada por una disposición a aceptar su voluntad, incluso cuando no entendemos por qué responde de cierta manera o por qué su tiempo no coincide con el nuestro. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no promete que siempre obtendremos lo que queremos, pero sí que podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien en todo momento. La fe también se fortalece al recordar las promesas de Dios y al meditar en su fidelidad pasada. En el Salmo 37:5 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este acto de encomendar nuestro camino no es solo una expresión de fe, sino también un reconocimiento de que su poder es suficiente para guiar nuestras vidas. Orar con fe no significa que nunca enfrentaremos desafíos o momentos de incertidumbre. De hecho, nuestra fe a menudo se prueba en los momentos más oscuros, pero es en esas pruebas donde descubrimos que nuestra fe no está en nuestras propias fuerzas, sino en aquel que es fiel. En 2 Corintios 5:7 se nos recuerda: vivimos por fe, no por vista. Esta perspectiva nos permite seguir confiando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, porque sabemos que Él está obrando detrás de escena. Si alguna vez has sentido que tu fe es insuficiente, recuerda que no se trata de la cantidad de fe que tienes, sino de en quién has puesto tu fe. Jesús no exige que tengamos una fe perfecta, solo pide que confiemos en Él. Cuando damos ese paso de fe, por pequeño que sea, Él toma lo que ofrecemos y lo multiplica, llevándonos a un lugar de mayor confianza y dependencia en su poder. Orar con fe no es una habilidad que se desarrolla de la noche a la mañana, sino un viaje continuo en el que aprendemos a confiar más profundamente en su carácter, su poder y su promesa. Cada vez que oramos con fe, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él, recordándonos que no importa cuán grande sea nuestra necesidad, Él es mayor. Esta confianza nos da la libertad de acercarnos a su presencia, no con temor, sino con la seguridad de que estamos siendo escuchados por un Padre amoroso que desea lo mejor para nosotros. La fe es el puente que conecta nuestras oraciones con el corazón de Dios. No importa cuán difíciles sean las circunstancias o cuán imposibles parezcan nuestras peticiones, cuando oramos con fe, estamos abriendo la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras que superan nuestras expectativas. Si hoy estás enfrentando una situación que parece inamovible, recuerda que la fe no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él ya ha hecho y de lo que continuará haciendo. En cada oración, deja que tu fe sea el ancla que te sostenga y la llave que desbloquee las promesas de Dios para ti. Jesús nos enseñó que nuestras oraciones deben reflejar una prioridad clara: buscar primero el reino de Dios. No se trata de presentar una lista de deseos o necesidades, sino de alinear nuestro corazón con su propósito eterno. En Mateo 6:33 Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo no es solo una promesa de provisión, sino una invitación a centrarnos en lo que verdaderamente importa, confiando en que Dios suplirá todo lo demás. Cuando entendemos esta enseñanza, nuestras oraciones cambian. Ya no pedimos solo lo que deseamos, sino lo que glorifica a Dios y avanza su reino. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida del rey Salomón. Después de asumir el trono, Salomón tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa. Sin embargo, en lugar de buscar riquezas o poder, oró diciendo: concede a tu siervo un corazón con entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primero Reyes 3:9. Su oración demostró que su prioridad
era cumplir con el propósito que Dios le había encomendado. Y como respuesta, Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor como añadidura. Esta enseñanza nos desafía a evaluar nuestras propias oraciones. ¿Estamos buscando primeramente su reino? ¿O estamos enfocándonos en nuestras necesidades y deseos personales? Jesús nos mostró el modelo perfecto de cómo orar en el Padre Nuestro, donde una de las primeras peticiones es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Estas palabras revelan el corazón de una oración que busca anteponer lo eterno sobre lo terrenal, lo divino sobre lo humano. En nuestra vida diaria, buscar primero el reino de Dios significa priorizar lo que Él valora: la justicia, la misericordia y la fe. Pensemos en la historia de Zaqueo, un hombre cuya vida estaba centrada en el dinero y el poder, pero que experimentó una transformación radical tras su encuentro con Jesús. En Lucas 19:8, Zaqueo declaró: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Su decisión de dejar atrás sus prioridades terrenales para alinearse con los valores del reino fue una muestra clara de cómo buscar a Dios cambia todo en nuestra vida. Cuando nuestras oraciones reflejan esta prioridad, no solo experimentamos la provisión divina, sino también un cambio en nuestra perspectiva. En lugar de preocuparnos por lo que necesitamos, confiamos en que Dios proveerá, porque nuestro enfoque está en su propósito. Jesús lo explicó de manera sencilla cuando dijo: no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. Este llamado a la confianza es un recordatorio de que nuestras necesidades nunca serán ignoradas cuando nuestra prioridad sea buscar a Dios. La historia de los israelitas en el desierto también nos enseña esta lección. Aunque enfrentaron desafíos constantes, Dios nunca dejó de proveer para ellos. Les dio maná cada día, asegurándose de que tuvieran lo necesario para sobrevivir, pero también les enseñó a depender de Él y a confiar en su provisión diaria. En Éxodo 16:4, Dios dijo: voy a hacer que llueva pan del cielo para ustedes. El pueblo deberá salir cada día a recoger su porción diaria. Así pondré a prueba si cumplen o no mis instrucciones. Este acto de provisión no solo satisfizo sus necesidades físicas, sino que también les enseñó a poner su confianza en Dios antes que en cualquier recurso terrenal. Buscar primero el reino de Dios también implica un cambio en nuestras prioridades diarias. No significa abandonar nuestras responsabilidades, sino verlas como oportunidades para glorificar a Dios. En Colosenses 3:23, Pablo escribe: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta actitud transforma incluso las tareas más simples en actos de adoración, mostrando que nuestro verdadero propósito es reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Cuando nuestras oraciones reflejan este enfoque, comenzamos a experimentar una paz y una confianza que el mundo no puede ofrecer. No nos afanamos por lo que no tenemos, porque sabemos que estamos en las manos de un Padre amoroso que se deleita en cuidar de nosotros. En Filipenses 4:19, Pablo asegura: mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no solo nos da seguridad, sino también la libertad de enfocar nuestras oraciones en lo que realmente importa: su reino y su justicia. El impacto de buscar primero el reino de Dios no solo transforma nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Alguien que ora con este enfoque se convierte en un canal de bendición, porque sus palabras y acciones reflejan los valores del reino. Pensemos en Nehemías, quien antes de comenzar la reconstrucción de los muros de Jerusalén, oró fervientemente a Dios diciendo: recuerda, Señor, la palabra que diste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones,
Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandamientos, aunque sus desterrados estén en los confines de la tierra, los reuniré y los llevaré al lugar que he escogido como residencia de mi nombre. Nehemías 1:8-9. Nehemías no solo oró por provisión, sino también por la restauración del pueblo y el cumplimiento del propósito de Dios. Este tipo de oración nos desafía a salir de nosotros mismos y a ver el panorama más amplio del reino. Nos invita a ser participantes activos en su obra, no solo pidiendo lo que necesitamos, sino también intercediendo por los demás y buscando maneras de llevar su luz a donde más se necesita. Si alguna vez has sentido que tus oraciones son repetitivas o carentes de dirección, reflexiona sobre cómo puedes alinear tus peticiones con su reino. Pregúntate, ¿estoy buscando primero lo que glorifica a Dios? ¿Mis oraciones reflejan un corazón que anhela su justicia y su propósito? Cuando hacemos este cambio, no solo nuestras oraciones se transforman, sino también nuestra vida entera. Jesús nos asegura que cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras prioridades, todas las demás cosas que necesitamos nos serán añadidas. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos, pero sí que nunca estaremos solos. Su presencia nos guiará y su provisión será constante, porque su reino y su justicia son el fundamento de una vida plena y abundante. Buscar primero el reino de Dios es mucho más que una frase. Es un llamado a una vida de entrega y confianza, sabiendo que todo lo demás está en manos de aquel que nunca falla. Cuando nuestras oraciones reflejan esta verdad, no solo experimentamos su provisión, sino también su paz, su dirección y su gozo en cada área de nuestra vida. Este es el corazón de una vida de oración conectada con Dios. Jesús nos mostró que la oración no siempre obtiene respuestas inmediatas y que a veces el propósito no es solo recibir una respuesta, sino fortalecer nuestra relación con Dios a través de la perseverancia. En Lucas 18:1 se nos dice que Jesús enseñó a sus discípulos que siempre debían orar y no desanimarse. Este principio no solo resalta la importancia de la constancia en la oración, sino también el carácter de un Dios que escucha y responde en su tiempo perfecto. La parábola de la viuda insistente ilustra esta enseñanza de manera poderosa. Una mujer, buscando justicia contra su adversario, acude repetidamente a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Aunque al principio el juez no quería ayudarla, finalmente accedió debido a su persistencia. Jesús concluyó diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Lucas 18:7. Este relato no solo nos anima a perseverar, sino que también nos asegura que nuestras oraciones son escuchadas, incluso cuando las respuestas parecen retrasarse. La perseverancia en la oración no se trata de persuadir a Dios para que haga lo que queremos, sino de demostrar nuestra confianza en Él y nuestra dependencia de su voluntad. Este proceso nos moldea, transformando nuestras oraciones en expresiones de fe y paciencia. Pensemos en Ana, quien oró durante años por un hijo. Su constancia en buscar a Dios, incluso en medio de su angustia, fue recompensada con el nacimiento de Samuel, uno de los grandes profetas de Israel. En 1 Samuel 1:20 se nos dice que después de que Ana entregara su petición a Dios con un corazón sincero, Él respondió a su clamor. En nuestras vidas es fácil desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, la demora no significa negación. A menudo, Dios usa los tiempos de espera para preparar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. En Salmos 41, el salmista escribe: pacientemente esperé al Señor, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Este testimonio nos recuerda que el tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino un espacio en el que Dios trabaja en nosotros y para nosotros. El ejemplo de Daniel también nos enseña la importancia de perseverar en la oración. En Daniel 10
se nos relata cómo Daniel oró y ayunó durante 3 semanas, buscando entendimiento y dirección de parte de Dios. Al final de este tiempo, un ángel le dijo: desde el primer día que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, se escucharon tus palabras, y he venido en respuesta a ellas. Daniel 10:12. Este pasaje revela que las respuestas de Dios no siempre llegan de inmediato, pero nunca pasan desapercibidas. La perseverancia también nos lleva a profundizar en nuestra relación con Dios. Cada oración es una oportunidad para acercarnos más a su corazón, para escuchar su voz y para rendir nuestras preocupaciones a Él. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo nos recuerda la importancia de orar continuamente, sino también la paz que experimentamos al confiar nuestras necesidades a Él. Cuando aprendemos a perseverar en la oración, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las demoras como un obstáculo, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo. En Romanos 12:12, Pablo nos exhorta: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Estas palabras reflejan la actitud de un corazón que ha aprendido a descansar en el tiempo perfecto de Dios. La historia de Elías también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. Después de que Dios le prometiera lluvia para poner fin a una sequía de 3 años, Elías subió al monte Carmelo y comenzó a orar. Envió a sus siervos 7 veces para mirar hacia el mar, y cada vez la respuesta fue la misma: no había nada. Sin embargo, Elías no se dio por vencido. Continuó orando hasta que finalmente su siervo vio una pequeña nube en el horizonte. En ese momento, Elías supo que la lluvia estaba en camino. Primero Reyes 18:41-45. Este relato muestra que incluso cuando no vemos señales inmediatas, debemos seguir orando con la certeza de que Dios cumplirá su promesa. A menudo, la perseverancia en la oración revela lo que realmente valoramos. Nos invita a preguntarnos: ¿estamos buscando solo la respuesta o estamos buscando a Dios mismo? En Salmos 27:14 se nos insta: espera al Señor, sé fuerte, cobra ánimo, espera al Señor. Este llamado a esperar no es una pasividad resignada, sino una confianza activa en que su tiempo y su plan son perfectos. Cuando nos enfrentamos a desafíos o pruebas, la oración persistente nos da fuerza para seguir adelante. Jesús mismo es el ejemplo supremo de esto. En el huerto de Getsemaní, oró 3 veces diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Su perseverancia en la oración no solo le dio fortaleza para enfrentar la cruz, sino que también nos mostró cómo rendirnos completamente a la voluntad de Dios, confiando en que su plan es bueno. Si estás en un lugar donde sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, recuerda que Dios no es indiferente a tu clamor. Él ve, escucha y responde, aunque a veces su respuesta no llegue en la forma o el tiempo que esperamos. En Jeremías 29:12-13, Dios promete: entonces me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Estas palabras son un recordatorio de que Dios siempre está cerca, dispuesto a responder cuando lo buscamos con sinceridad. La perseverancia en la oración no solo produce resultados, sino que también transforma nuestro carácter. Nos enseña a depender de Él en todo momento, a confiar en su fidelidad y a rendir nuestras propias expectativas a su plan soberano. Cada momento de espera es una oportunidad para crecer en fe, paciencia y esperanza, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir.
Si alguna vez te has sentido tentado a rendirte, recuerda que Dios honra a quienes perseveran. Él no se demora sin propósito, sino que usa cada oración, cada clamor y cada momento de espera para llevarte más cerca de su corazón. Así como la viuda insistente recibió justicia y como Ana recibió la respuesta a su clamor, tú también experimentarás su fidelidad cuando te mantengas firme en la oración. Este es el poder de perseverar. No solo transforma las circunstancias, sino que también transforma tu alma, llevándote a una relación más profunda con aquel que escucha y responde en su tiempo perfecto. Cuando nos acercamos a Dios en oración, la condición de nuestro corazón tiene un impacto profundo en la forma en que Él responde. Jesús nos enseñó que un corazón limpio, lleno de perdón y sinceridad, es esencial para conectarnos verdaderamente con el Padre. En Mateo 6, 14, 15, Él dijo: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Estas palabras no solo nos muestran la importancia del perdón, sino también cómo nuestras relaciones con los demás afectan nuestra comunión con Dios. Un corazón que guarda resentimiento o amargura es un corazón que bloquea el fluir de la gracia y las respuestas divinas. Pensemos en el rey David, quien escribió en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estas palabras nacieron de un momento de arrepentimiento genuino, cuando David reconoció que su pecado había afectado su relación con Dios. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, entendió que solo un corazón limpio podía restaurar esa comunión íntima. La limpieza del corazón no significa perfección, sino una disposición constante a buscar la guía de Dios, confesando nuestras faltas y permitiendo que su gracia nos transforme. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa no solo nos da acceso a su perdón, sino que también nos libera del peso de la culpa, permitiéndonos acercarnos a su presencia con confianza. Jesús también enfatizó que el perdón hacia los demás es fundamental para que nuestras oraciones sean escuchadas. En Marcos 11:25 enseñó: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Este principio nos muestra que no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestras relaciones con los demás. Un corazón que guarda rencor no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino también nuestra capacidad de recibir sus bendiciones. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero Jesús nos mostró con su ejemplo que el perdón es posible, incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras colgaba en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta oración no solo reflejó su amor infinito, sino también el poder transformador del perdón. En nuestras propias vidas, el perdón puede ser un proceso, pero es un proceso que vale la pena. Cada vez que elegimos perdonar, estamos liberándonos de las cadenas del rencor y abriendo la puerta para que Dios sane nuestro corazón. En Efesios 4:31-32 se nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este llamado a perdonar no es una carga, sino una invitación a experimentar la libertad que solo Él puede dar. La limpieza del corazón también se refleja en nuestras intenciones. Dios no solo ve lo que pedimos, sino también por qué lo pedimos. En Santiago 4:13 nos dice: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones.
Este pasaje nos desafía a examinar nuestras motivaciones y a asegurarnos de que nuestras peticiones estén alineadas con su voluntad y no con nuestros deseos egoístas. Pensemos en el ejemplo de Jonás. Aunque finalmente cumplió con la misión que Dios le encomendó, su corazón estaba lleno de juicio y resentimiento hacia los ninivitas. Incluso después de que ellos se arrepintieron y Dios los perdonó, Jonás se enojó, mostrando que su obediencia externa no estaba acompañada de una disposición interna de compasión. Este relato nos recuerda que nuestras acciones y oraciones deben surgir de un corazón sincero y dispuesto a reflejar el carácter de Dios. Cuando oramos con un corazón limpio y lleno de perdón, no solo experimentamos una conexión más profunda con Dios, sino que también somos testigos de cómo Él transforma nuestras relaciones con los demás. En Mateo 5, 23, 24, Jesús enseñó: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este llamado a la reconciliación no solo muestra la importancia del perdón, sino también cómo nuestras relaciones horizontales reflejan nuestra relación vertical con Dios. El poder de un corazón limpio no solo se manifiesta en nuestras oraciones, sino también en nuestra vida diaria. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro interior, nuestras palabras, acciones y decisiones comienzan a reflejar su amor y su gracia. En Proverbios 4:23 se nos aconseja: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Este cuidado no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino un acto de rendición diaria a su espíritu, permitiéndole renovar y purificar nuestro corazón. Un corazón limpio también nos da la capacidad de acercarnos a Dios con confianza. En Hebreos 10:22 se nos anima: acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Este acceso a su presencia no solo es un privilegio, sino también una muestra de su gracia que nos permite presentarnos ante Él sin temor ni vergüenza. Si alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a Dios, te invito a examinar tu corazón. ¿Hay algo que necesite ser confesado o alguien que necesite ser perdonado? Este no es un acto de condena, sino una oportunidad para recibir su gracia y experimentar una conexión más profunda con Él. En Salmos 66:18 se nos advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero también se nos asegura que cuando buscamos su perdón, Él es fiel para restaurar nuestra comunión con Él. Jesús nos enseñó que la oración efectiva comienza con un corazón alineado con Dios. No se trata solo de lo que pedimos, sino de cómo nos presentamos ante Él. Un corazón limpio, lleno de perdón y sinceridad, es el fundamento de una vida de oración poderosa y transformadora. Si hoy estás enfrentando desafíos en tus relaciones o luchando con heridas del pasado, recuerda que Dios no solo está dispuesto a perdonarte, sino también a ayudarte a perdonar y a sanar. Permite que Él transforme tu corazón y verás cómo tus oraciones no solo comienzan a ser respondidas, sino que también se convierten en un reflejo de su amor y su propósito. En cada oración, entrégale tus cargas, tus miedos y tus heridas, confiando en que su gracia es suficiente para renovar tu corazón y llevarte a una relación más profunda con Él. La verdadera conexión con Dios en la oración no se trata solo de palabras dichas o deseos expresados. Se trata de un corazón que se rinde completamente a su voluntad. Jesús nos enseñó que la oración más poderosa es aquella que nace de un espíritu dispuesto a aceptar lo que el Padre tiene planeado, incluso cuando no coincide con lo que esperamos. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la cruz, Jesús oró: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta oración no fue una señal de debilidad, sino de confianza absoluta en el plan perfecto de Dios. Rendir nuestra voluntad no significa abandonar nuestras peticiones, sino colocarlas en las manos de aquel que tiene el control de todas las cosas. Es un acto de fe que reconoce que sus caminos son más altos que los nuestros y que su sabiduría supera cualquier entendimiento humano. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este pasaje nos invita a confiar en que, aunque no siempre entendamos lo que Él está haciendo, podemos estar seguros de que su plan es bueno. La oración de rendición no es fácil, pero es esencial para experimentar una relación más profunda con Dios. Pensemos en Abraham, a quien Dios pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta petición parecía ir en contra de todo lo que Dios le había prometido, pero Abraham obedeció, confiando en que Dios tenía un propósito mayor. En Hebreos 11, 17, 19 se nos dice que Abraham razonó que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos. Su disposición a rendir incluso lo más preciado demostró una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios, y como resultado vio la provisión divina de un carnero en lugar de su hijo. Cuando oramos con un espíritu de rendición, no solo entregamos nuestras peticiones, sino también nuestros miedos, preocupaciones y deseos. Este acto de entrega abre la puerta para que Dios obre de maneras que exceden nuestras expectativas. En Efesios 3:20 Pablo escribe: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Este versículo nos recuerda que la respuesta de Dios a nuestras oraciones no siempre será lo que imaginamos, pero será siempre más grande y mejor de lo que podríamos pedir. Un ejemplo conmovedor de rendición lo vemos en la vida de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció que daría a luz al Salvador, su respuesta fue una muestra de humildad y confianza. Soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas 1:38. Aunque enfrentaba incertidumbre, críticas y desafíos, María eligió rendir su vida y su futuro al plan de Dios, confiando en que Él la guiaría y la sostendría. Rendir nuestra voluntad también implica soltar el control y confiar en que Dios está obrando incluso en los momentos de silencio. A menudo queremos ver respuestas inmediatas o resultados tangibles, pero la verdadera rendición reconoce que su tiempo es perfecto y que Él está trabajando, aunque no podamos verlo. En Salmos 37:5 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este acto de encomendar no es pasivo, sino una decisión activa de confiar en su fidelidad y esperar en su intervención. En nuestras vidas, esta rendición puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez sea soltar un sueño que hemos perseguido durante años, confiando en que Él tiene algo mejor. O quizás sea aceptar una situación difícil, creyendo que Él está usando esa prueba para moldearnos y fortalecernos. Cada vez que elegimos rendirnos, estamos declarando que su voluntad es más importante que la nuestra y que confiamos en su amor y poder para... Declaró: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta actitud de rendición no ignoraba su sufrimiento, sino que mostraba su confianza en que Dios seguía siendo bueno y soberano, incluso en medio de la adversidad. Al final, Dios restauró la vida de Job, demostrando que la fidelidad y la rendición nunca son en vano. La rendición no significa resignación. Es un acto de valentía que nos permite experimentar la paz y la libertad que vienen de confiar en Dios. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición a dejar nuestras cargas en manos del Padre. Cuando oramos con un espíritu de rendición, nuestra relación con Dios se profundiza, porque dejamos de verlo como un medio para obtener lo que queremos y comenzamos a verlo como el fin último de nuestra búsqueda. En Salmos 73, 25, 26, el salmista declara: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Estas palabras reflejan el corazón de alguien que ha aprendido que Dios mismo es suficiente, más allá de cualquier respuesta o bendición. Si hoy te encuentras luchando con una situación que no entiendes, o si sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, te invito a considerar este acto de rendición, no como un abandono de tus peticiones, sino como una declaración de confianza en aquel que sabe lo que es mejor para ti. En 1 Pedro 5:7 se nos invita: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta invitación no solo nos libera de nuestras preocupaciones, sino que también nos recuerda que su cuidado es constante y perfecto. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, nos alineamos con su plan y abrimos la puerta para que su paz, su poder y su propósito se manifiesten en nuestra vida. En cada oración, que nuestra declaración sea como la de Jesús: hágase tu voluntad, no la mía. Esta es la clave para una conexión profunda y transformadora con Dios. La oración no es solo una herramienta para pedir, es una invitación a entrar en una relación más profunda con Dios, una conexión que transforma nuestras vidas y nos acerca al propósito para el cual fuimos creados. A lo largo de este recorrido hemos visto que Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que también nos mostró cómo la oración, cuando está alineada con su voluntad y con un corazón rendido, tiene el poder de cambiarlo todo. Orar en su nombre no es un ritual ni una formalidad, es una declaración de confianza en su autoridad y un acto de fe que nos lleva a depender completamente de Él. Cuando entendemos el poder que reside en ese nombre, nuestras oraciones dejan de ser palabras vacías y se convierten en un puente entre lo natural y lo sobrenatural. En Juan 14, 13, 14, Jesús prometió que todo lo que pidamos en su nombre será hecho para que el Padre sea glorificado. Esa promesa no solo nos da esperanza, sino también un recordatorio de que nuestras peticiones deben estar arraigadas en su propósito eterno. La base de toda oración efectiva es la fe. Sin creer en su poder, su bondad y su soberanía, nuestras palabras se quedan cortas. La fe no depende de lo que vemos ni de las circunstancias que enfrentamos, sino de la certeza de que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza es lo que nos permite acercarnos a Él con confianza, sabiendo que no solo nos escucha, sino que ya está obrando en nuestro favor. Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios, a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Cuando nuestras oraciones reflejan ese deseo, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer y una provisión que supera nuestras expectativas. En Mateo 6:33 se nos asegura que si buscamos su reino y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Esta enseñanza nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener lo que queremos, sino un camino para alinear nuestros corazones con su voluntad. La perseverancia en la oración
es una muestra de confianza y dependencia en Dios. No siempre veremos respuestas inmediatas, pero eso no significa que nuestras oraciones no estén siendo escuchadas. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda insistente para enseñarnos que debemos orar sin desanimarnos. Esta persistencia no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para fortalecer nuestra relación con Él y moldear nuestro carácter a través del proceso. Un corazón limpio y lleno de perdón es esencial para conectarnos con Dios en oración. No podemos acercarnos a Él mientras guardamos rencor o amargura en nuestro corazón. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dejó claro que el perdón hacia los demás está intrínsecamente ligado a nuestra relación con el Padre. Este acto de liberación no solo sana nuestras relaciones humanas, sino que también abre las puertas para que Dios obre poderosamente en nuestra vida. Finalmente, rendir nuestra voluntad a la de Dios es el acto supremo de confianza. En Getsemaní, Jesús nos mostró que incluso en los momentos más oscuros, la verdadera victoria se encuentra en decir: hágase tu voluntad, no la mía. Mateo 26, 39. Este tipo de oración nos libera de la carga de tratar de controlar todo y nos permite descansar en la soberanía y el amor perfecto de Dios. A medida que reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido, es importante recordar que la oración no es un ritual estático, sino una conversación viva y dinámica con nuestro Creador. Cada vez que oramos, estamos siendo transformados, moldeados a la imagen de Cristo y acercados más a su propósito para nuestras vidas. Si alguna vez te has sentido desanimado en tu vida de oración, recuerda que Dios no solo escucha, sino que también se deleita en responder. Cada oración, cada clamor, cada susurro es una semilla plantada en el terreno fértil de su gracia. En Jeremías 29, 12, 13 se nos promete: entonces me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta promesa es una invitación a buscarlo con sinceridad, confiando en que siempre está cerca. No importa dónde estés en tu vida de oración, siempre hay un nuevo nivel de conexión que puedes alcanzar. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Nos transforma de adentro hacia afuera, haciéndonos más como Cristo y alineándonos con su plan eterno. Hoy te animo a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que significa orar con fe, buscar primero su reino, perseverar en medio de las pruebas, perdonar de corazón y rendir tus deseos a su voluntad. Cada uno de estos principios no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también te lleva a experimentar su poder y su amor de maneras que transforman todo tu ser. Permite que la oración sea más que un hábito. Deja que sea el motor de tu vida espiritual, el ancla que te sostiene en las tormentas y la luz que te guía en los momentos más oscuros. Dios te ha dado el privilegio de acercarte a Él en cualquier momento, de llevarle tus cargas, tus alegrías, tus miedos y tus sueños. Aprovecha ese privilegio, sabiendo que cada palabra que pronuncias es escuchada por un Padre que te ama incondicionalmente. Que este sea el comienzo de una vida de oración más profunda, más sincera y más poderosa. Una vida donde cada oración sea una declaración de fe, un acto de adoración y una conexión directa con el corazón de Dios. Él te dará todo lo que pidas, no porque tengas las palabras correctas o porque merezcas sus bendiciones, sino porque su amor por ti no tiene límites y su gracia siempre es suficiente. Este es el poder de la oración. No solo transforma nuestras vidas, sino que también nos acerca más al propósito eterno de Dios. Así que ora con confianza, ora con perseverancia, pero sobre todo, ora con un corazón dispuesto a recibir y a rendirse, sabiendo que aquel que escucha también responde. Dios está esperando, dispuesto a darte mucho más de lo que puedes imaginar. Confía en Él, porque en su presencia todo es posible.